con este señor que se llama José Luis Sanz. Hola, señor Sanz, bienvenido. Es el flamante secretario general del Partido Popular Andaluz. Enhorabuena, por cierto, por la designación en el cargo. Permítame que me siente a su lado para preguntarle sobre cosas de actualidad y para preguntarle por su proyección pública dentro del cargo que desempeña. ¿Ha tenido usted ocasión, señor Sanz, de decir que le parece bien esa decisión de la Junta de Andalucía de reformar su plan de ajuste de modo que los funcionarios públicos no tengan que pagar dos veces? Bueno, de hecho nosotros nos adelantamos al propio presidente de la Junta de Andalucía cuando le dijimos al presidente que nos parecía muy recomendable que se evitara la duplicidad de recortes a los funcionarios y que el recorte que tuviera que hacer la administración autonómica se hiciera en otros sitios, que hay muchos sitios donde puede recortar todavía en la administración autonómica. ¿Ustedes han puesto ejemplos de esos otros sitios? Hombre, hay muchos ejemplos. Podemos empezar recortando por los cargos políticos, por los cargos de confianza, por los coches oficiales. Hay 400 coches oficiales en la Junta de Andalucía. Hay que profesionalizar más la administración y despolitizar la administración autonómica. En fin, nosotros creemos que hay todavía mucho margen sin tener que tocar siempre a los mismos que son los funcionarios. ¿Profesionalizar la administración implica de algún modo una reforma de la función pública andaluza que incluya despidos de personas? Yo entiendo que en este momento hay que hacer un estudio muy sereno y muy serio de cuál es la situación actual de la función pública en Andalucía y que en función de los resultados de ese estudio pues se vieran las medidas que se podían tomar. Pero insisto, yo creo que sin tener que llegar a eso todavía habría que hacer una reforma de la administración en el sentido que he dicho y también habría que reestructurar el sector público empresarial en Andalucía. Sin tener que llegar a despidos, ha dicho usted, por tanto. Yo entiendo en principio que no es necesario. A ver, la pregunta sería esta. Las últimas medidas, las que hoy va a convalidar con la mayoría absoluta el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿no les dejan a ustedes, Partido Popular de Andalucía, en muy mala coyuntura dialéctica, casi sin maniobra para decir? No, en muy mala no, en ninguna. Vamos a ver, yo creo que en este momento supongo que no hay ningún ciudadano en Andalucía, ningún andaluz, ningún español, que crea que las medidas que está tomando el Partido Popular, el presidente Mariano Rajoy, pues son las que le gustaría tomar. En este momento creo que no hay ningún andaluz que piense que el Partido Popular está pensando en posibles resultados electorales de futuro tomando estas medidas. Yo creo que a ninguno se nos escapa que son todas medidas muy antipopulares, muy desagradables, que a todos nos afectan en alguna medida y que evidentemente desde el punto de vista electoral para el Partido Popular, aquí en Andalucía también, pues serían un desastre. Pero yo creo que si algo está demostrando en este momento el Partido Popular, el presidente Rajoy, es que es un sentido de la responsabilidad muy grande y que está defendiendo los intereses de este país, no los intereses de su partido. Me parece acorde con ese sentido de la responsabilidad la expresión de ayer en el Congreso de los Diputados del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando dice no hay dinero para pagar las nóminas. Bueno, mire usted, esa manifestación del señor Montoro pues pone de manifiesto que estamos viviendo una situación muy delicada. Es que a mí me da la impresión también de que no somos conscientes de la situación económica que estamos viviendo en este momento. Estamos en un país que está al borde de la intervención por una situación económica que hemos heredado, por cierto, y tenemos que evitar hacer todo lo posible para que llegue esa intervención, porque muchas veces creemos que estas medidas no tienen sentido ninguno y estas medidas lo que intentan precisamente es defender el estado del bienestar del que todos gozamos. O sea, es que en un país intervenido, esa educación pública que todos defendemos y de la que todos disfrutamos no tendría cabida. En un país intervenido, esa sanidad pública de la que todos disfrutamos y que todos defendemos no tendría cabida ninguna. Y todas estas medidas lo que pretenden en el fondo, al final, es defender ese estado del bienestar, que el día de mañana, cuando mejore esta situación económica, pues podamos seguir disfrutando de ese estado del bienestar. Me preguntaba por las palabras del ministro Montoro en el sentido de que, según los analistas, después de sus palabras, el mercado terminó cerrando la prima de riesgo en 576,2 puntos básicos. Sí, efectivamente, parece que no. Yo insisto, es un fiel reflejo de la situación económica que estamos viendo, que el ministro de Hacienda evidentemente sabe mejor que nadie cuál es. A propósito de situación heredada que usted dice el Fondo Monetario Internacional que en ese último gran incremento del coste de la financiación española ha tenido mucho que ver la crisis de Bankia. Bueno, seguramente en esta última etapa también, pero vamos a ver, la crisis de Bankia ha sido ahora recientemente. Yo quiero recordar que en el año 2008 hubo unas elecciones generales.
En esas elecciones generales, el candidato del Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, se presentó a la campaña electoral negando la evidencia de la crisis, nos hablaba de un enfriamiento de la economía y nos hablaba del pleno empleo. Todos estábamos viendo entonces, en el 2008, que en Francia y en Alemania se estaban ya tomando medidas contra la crisis que se avecinaba. Aquí no, aquí se negaba la evidencia de la crisis. El señor Rodríguez Zapatero ganó aquellas elecciones generales, anteponiendo los intereses de su partido, los intereses generales, y ahora estamos como estamos. El señor Rodríguez Zapatero cogió un país con una deuda que no superaba el 40 y poco % del PIB y la deja un país con una deuda del 70% del PIB. El señor Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, lleva 6 meses, un poquito más, gobernando. La crisis de Bankia, efectivamente, ha sido en estos últimos 6 meses, pero, hombre, pretender ahora negar que el auténtico responsable de la situación económica que estamos viendo es quien se llevó 8 años gobernando este país, negando la evidencia de la crisis y no afrontó la situación económica, no quiso coger nunca el toro por los cuernos porque creía que le perjudicaba electoralmente. El señor Rajoy está haciendo todo lo contrario, sabiendo que las medidas que está tomando le perjudican electoralmente, no tiene más remedio que tomarlas. No sería cuestión de ponernos a hablar de historia, pero precisamente quien subraya lo de Bankia ha sido el Fondo Monetario Internacional, cuyo director gerente, antecesor de Dominique Strauss-Kahn, fue Rodrigo Rato. Por cierto, un documento del Fondo Monetario Internacional reconocía hace ya un par de años que entre quienes no habían sabido prever la crisis había estado el propio director gerente, cuando este era quien después fue presidente de Bankia, como sabe Rodrigo Rato. No se lo digo porque a lo mejor... Como usted sabe, el señor Rato ha perdido ya su comparecencia en el Congreso y nos van a quedar seguramente cosas mucho más claras. También quiero decirle una cosa sobre Bankia. Seguramente es muy difícil de entender el por qué se destinan miles de millones de euros a que un banco no caiga. Yo creo que lo que le falta ya, la puntilla en este país, a la situación económica de este país, sería precisamente dejar caer a un banco. Ayer se informó de que la Junta de Andalucía, vamos con más asuntos, está dispuesta a presentar recurso ante el Constitucional contra algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno central. Bueno, en estos 30 años que lleva el Partido Socialista gobernando en Andalucía hemos visto que la política con respecto al gobierno de la nación siempre ha sido la confrontación y siempre ha sido la amenaza de poner un recurso detrás de otro. El propio expresidente de la Junta de Andalucía, el señor Chávez, ha reconocido recientemente en algunas entrevistas que la mayoría de los recursos que él puso durante su mandato de presidente tenían motivaciones políticas. Yo creo que no es el momento de recursos, creo que es el momento de que todos estemos empujando en la misma dirección y que, bueno, muchas veces esos discursos que se hacen, esas declaraciones buscando un titular que hacen algunos dirigentes políticos regionales, son precisamente lo que hace que fuera de este país el Estado de las autonomías tenga tan poca credibilidad y transmita tan poca confianza. O sea, usted expresa, usted subraya, ahora iremos con eso, la poca confianza del Estado de las autonomías en este momento. Hombre, si uno analiza, ve la prensa de hoy y ve lo que dice el presidente de la Generalitat catalana, señor Mas, ve en la prensa de hoy lo que dice el propio presidente de la Junta de Andalucía ayer, haciendo llamamientos a la confrontación siempre con el gobierno de la nación, yo creo que esas declaraciones precisamente en este momento fuera de España pues no transmiten mucha confianza. Usted ha referido los últimos 30 años de ejercicio democrático en España. Quizá en ningún momento de esos 30 años ha habido una situación como la actual y unas medidas como las actuales. Me refiero a la posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional. Por cierto, usted recuerda y sabe que el Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado inconstitucional la retirada precisamente de la paga extra de Navidad a los funcionarios. Sí, insisto, si evidentemente a ninguno le gustan las medidas que estamos tomando, al Partido Popular tampoco, al presidente del gobierno tampoco, si lo ha dicho en la última intervención en el Congreso Regional precisamente el Partido Popular, si no lo llevábamos en el programa electoral, pero son las medidas, y yo tengo la certeza también de ello, que en este momento hay que tomar para que en el futuro este país empiece a generar riqueza y a crear empleo. A propósito de en este momento, señor Sanz, ¿diría usted que esa cosa que llamamos habitualmente los mercados, en los que seguramente hay personas que ganan bastante dinero a base de especulación contra la supuesta falta de solvencia de un país como España, ¿diría usted que urgencias subrayadas por esa cosa que llamamos los mercados pueden determinar, digamos, algo más importante que los derechos de las personas reconocidos en la Constitución? No deberían. Yo soy de los que piensa que en esta situación económica que estamos viendo pues hay seguramente 4 o 5 golfos que no sé dónde están, que se están haciendo de oro, efectivamente. Dice usted
y vamos a hablar un poco de su función dentro de su partido, una vez analizada un poco la actualidad con usted, algo necesario, como puede suponer. Dicen de usted que va a ser el secretario general con más mando en el Partido Popular Andaluz. ¿Usted se siente así? ¿Lo ve así? O... Bueno, yo me siento un miembro más del equipo que el presidente del partido, Juan Ignacio Zoido, ha conformado en el último Congreso Regional, nada más que eso. Dicen que muchos compañeros de usted también señalan que usted es tímido, algo que me ocurre a mí, por tanto lo entiendo perfectamente. Muchos compañeros... Se señala que muchos compañeros de usted dentro de su partido le habrían colocado como secretario general mucho antes. Bueno, eso es mirar hacia atrás. Yo creo que hay que mirar siempre hacia adelante, el futuro, y empezar a trabajar en esta etapa complicada que tiene el Partido Popular en Andalucía por delante. ¿Cómo interpretó, sin embargo, ese no rompáis con el pasado que dijo su antecesor Antonio Sanz en el Congreso de Granada? Es que no se puede romper con el pasado. Es que el presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, que dejó de serlo el sábado pasado, ha dejado a este partido en el mejor momento de su historia. El Partido Popular de Andalucía es hoy, con sus 50 diputados, la primera fuerza política en Andalucía. Mala suerte que esos 50 diputados no nos han servido para gobernar esta comunidad autónoma. Pero estamos en el mejor momento de nuestra historia. No se puede romper con el pasado y con una etapa que nos ha llevado a ser la primera fuerza política en Andalucía. ¿Nos parece, señor Sanz, que en el Congreso de Granada ha habido, en efecto, mucha palabra elegante de continuidad con respecto al periodo anterior dentro de la formación Partido Popular Andaluz, y sin embargo bastante hecho de cambio relevante, por ejemplo una reducción a 1/3 de lo que es el núcleo de poder dentro de la formación? Sí, tenemos una estructura, un organigrama mucho más amplio en la anterior etapa y lo hemos reducido adaptándonos ni más ni menos que a los estatutos nacionales y a los estatutos en otras comunidades autónomas. Hemos reducido mucho el organigrama, sobre todo la primera línea de decisión del partido, con objeto de agilizar y de darle más operatividad, nada más que eso. ¿Qué va a cambiar en el Partido Popular Andaluz con Juan Ignacio Zoido como presidente y usted como secretario general? Mire usted, Juan Ignacio tiene sus propias características con respecto a Javier Arenas. Y Juan Ignacio, no me cabe la menor duda de que va a imprimir también una impronta personal al frente del Partido Popular de Andalucía que pronto se irá viendo. Y el objetivo de esta etapa es clarísimo, está clarísimo, el gobernar Andalucía dentro de 4 años. Tenemos un primer reto, que son las elecciones municipales que tiene el PP de Andalucía dentro de 3 años. Que les recuerdo que el PP ya ganó las elecciones municipales en Andalucía, ganó las generales y ganó las autonómicas. Y el reto es darle continuidad a esos éxitos electorales y gobernar dentro de 4 años esta comunidad autónoma. ¿Se puede decir que entre los cambios que, digamos, ofrezca a partir de ahora el Partido Popular Andaluz va a haber un cambio, digamos, en los modos de exposición de su discurso en Andalucía? Bueno, eso tendrán que decirlo ustedes, los periodistas o la opinión pública. Yo no creo que cambien sustancialmente los modos ni las formas de hacer política. Creo que el objetivo que nos plantamos es el mismo que tenía la anterior ejecutiva y el que nosotros vamos a seguir, por el que nosotros vamos a seguir apostando. Pero me refiero, por ejemplo, a que hay, no sé, un espectro de lo público andaluz generado durante décadas de convivencia democrática autonómica en nuestra tierra, contra alguno de cuyos elementos, quizá de un modo recurrente, el Partido Popular Andaluz ha parecido tropezar y algunas veces ha podido parecer que tropezaba con algún desprecio. Por ejemplo, ¿va a cambiar el que se niegue la asistencia a un debate televisado electoral en una empresa pública como esta de comunicación que hoy se honra con tenerle aquí? Mire, nosotros somos unos defensores, lo dije ya el otro día en una rueda de prensa, de la televisión pública andaluza y del modelo de televisión pública en Andalucía. El por qué se tomó la decisión de no asistir al debate es otra historia, forma parte de los entresijos de una campaña electoral, de la situación que se estaba viviendo también con respecto a la radio y televisión pública de Andalucía en aquella ocasión. No estábamos de acuerdo con el trato que se nos daba desde los informativos de la televisión pública en Andalucía y fue una forma ni más ni menos que de protestar también por ese trato que se venía dando. ¿Acertado o no? Eso ya pasó, El Partido Popular de Andalucía tiene hoy 50 diputados y hay que mirar hacia adelante y conseguir gobernar Andalucía dentro de 4 años. Dígame una cosa que me va a responder con mucha elegancia y desde luego sin entrar demasiado en la cuestión. Yo voy a intentar que lo haga, no obstante. Una estructura de poder tan reducida respecto de la anterior no deja algunos nombres propios fuera que quizá ya lo estaban y que pueden significar y ahora no significan en el Partido Popular Andaluz mucho. Por ejemplo, Esperanza Oña.
vicesecretaria, dignísima vicesecretaria segunda del Parlamento andaluz. Perdón, vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz. Vicepresidenta, sí. Yo entiendo que no. Esperanza Oña forma parte de los 22 de la candidatura que se presenta al Congreso, que son 22 vocales, solo 22, y Esperanza Oña está entre esos 22 vocales que forman parte de la candidatura más directa de Juan Ignacio Zoido. Yo creo que no, porque por esa regla de 3, ¿cuántos vicepresidentes hubiéramos tenido que poner en el Partido Popular de Andalucía? ¿Cuántos vicesecretarios hubiéramos tenido que poner para que nadie, como usted dice, se sienta fuera? Yo creo que no, que esto Juan Ignacio lo dijo en su discurso y lo va a seguir diciendo todos los días porque de verdad es una persona que cree en los equipos. Juan Ignacio no cree ni en el número 2, ni en el número 3, ni en el número 5, cree en los equipos. Y Esperanza Oña, como otros muchos dirigentes políticos en Andalucía del Partido Popular, están en el equipo de Juan Ignacio Zoido. Usted habrá visto que los titulares en muchos casos han coincidido en señalar: se cierra el Congreso del Partido Popular Andaluz bajo el signo de la incertidumbre. Lo hemos podido leer en varios medios. ¿Usted sabe a qué se refiere la incertidumbre, sobre todo en esas redacciones? Sí, supongo que a que no se sabe quién será el candidato dentro de 4 años. Exacto, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. A ver. Bueno, es que ese debate no toca en este momento. Es que quedan 4 años para que se produzcan esas elecciones autonómicas en Andalucía, suponiendo que no se adelanten esas elecciones. Y el primer reto que tiene el Partido Popular por delante son el volver a ganar las elecciones municipales en Andalucía, con lo cual el debate de la candidatura en las autonómicas no toca. Si ustedes Cuando toque, no le quepa usted la menor duda de que se enterará usted y nos enteraremos todos de quién será el candidato. Claro que sí, si consideran la posibilidad de que se adelanten las elecciones autonómicas, quizá ese no toca pueda ser más breve de lo que tienen previsto. Suponiendo que se adelanten, el no toca pasará a toca ya. Bien, pues para ese eventual toca ya o para cuando toque, ¿qué le parece el nombre de Carlos Rojas? A mí, vamos, Carlos Rojas me parecería un magnífico candidato, como me parecería una magnífica candidata, pues Esperanza Oña, que usted ha comentado antes, Carmen Crespo. La suerte que tiene el Partido Popular en Andalucía es que tiene una serie de jóvenes dirigentes políticos que cualquiera haría un magnífico papel representando al Partido Popular en unas elecciones autonómicas. Sabe que puede haber quien esté anotando. Ha dicho Carmen Crespo, la delegada actual del Gobierno Central de Andalucía. Le doy otros 10 más si quiere. Ha dicho Esperanza Oña. ¿Y José Luis Sanz qué tal lo ve como candidato? Insisto, Carlos Rojas, Esperanza Oña, Carmen Crespo, Juanma Moreno, el secretario de Estado, la ministra de Empleo y Seguridad Social. La suerte que tiene el Partido Popular de Andalucía es que tiene un amplio abanico de dirigentes políticos que cualquiera estaría en condiciones de ganar al Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas. ¿Y usted a sí mismo cómo se ve? Me veo como cualquier otro de los Dentro de la suerte que tiene el Partido Popular, dice, ¿no? Insisto, eso no toca ahora. Bien. Y cuando toca se abrirá ese debate y se decidirá. ¿Sabe usted, a propósito de consideraciones electorales, que estamos comentando una encuesta de la Universidad de Granada que dice que han perdido ustedes alguna posición con respecto a las recientes elecciones autonómicas, que habría, digamos, repercutido su pérdida de apoyo ciudadano en favor del Partido Socialista y de Izquierda Unida? Sí, también dice que el 80% de los andaluces no están de acuerdo con el bipartito PSOE-EU y estarían de acuerdo con que gobernara la lista más votada, que fue el Partido Popular. Pero bueno, a mí me parece obvio que en este momento una encuesta que se haga en Andalucía o a nivel nacional pues refleje que la pérdida de apoyos del Partido Popular es considerable. Y con las medidas que está, insisto, es que estas medidas que está tomando el presidente del Gobierno no las está tomando pensando en resultados electorales ni en posibles encuestas que se estén realizando, sino haría lo que hizo el señor Rodríguez Zapatero y no tomaría ninguna medida para no perjudicar electoralmente a su partido. Evidentemente, pues el Partido Popular en este momento en Andalucía se está viendo perjudicada por esas medidas antipopulares que a ninguno, a nosotros también, al presidente tampoco, nos están gustando. Pero bueno, el valor que tienen las encuestas, también hemos visto cuál es en las últimas, el pasado 25 de marzo, donde todas las encuestas decían que podría ser posible una mayoría absoluta del Partido Popular, y el Partido Popular tiene hoy 50, ¿no? Mayoría simple, no tiene mayoría absoluta. La encuesta, en efecto, critica o considera mucha cantidad de personas desfavorable el hecho de que el gobierno sea de coalición entre dos partidos, pero también juzgan de forma negativa la labor de la oposición en Andalucía. Sí, bueno, claro, porque en este momento el que está en la oposición es el partido que respalda al presidente del gobierno, que está tomando todas esas medidas antipopulares, y es lógico que suframos en este momento pues una pérdida de apoyo. Yo estoy convencido de que todos esos andaluces que nos votaron y que en este momento se sienten defraudados por las medidas que está tomando el presidente Rajoy, dentro de un año van a entender por qué se han tomado estas medidas y van a ver
los resultados de estas medidas que se están tomando hoy. Señor Sanz, sabe que le digo que muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a la televisión pública, como siempre. Que estamos encantados de haber conversado con usted y que le deseamos mucha suerte en su función pública, que es importante para toda Andalucía, dentro, como dice, en este momento el partido más votado de la comunidad autónoma. Y que en este momento nos hace mucha falta la suerte a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Si le parece